todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con nuestra labor de evangelización, volviéndote un bienhechor de este proyecto. Unirte es muy fácil. Solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Hoy es un día santo. Es un día memorable. Es un día consagrado. Si pudiéramos ir un instante al cielo y viéramos cómo todos los santos están en adoración, en alabanza, se están felicitando, honran a la Santísima Trinidad. Porque todos los santos hoy festejan su día. Y la pregunta, ¿tú ya felicitaste a tu santo? Esta mañana yo felicité a San José y le di su abrazo. Y luego ya, después de que felicité a San José, felicité a todos los santos. Y es hoy un día santo. Si no han felicitado a su santo, pues háganlo ahorita en la oración. ¿Sí? Nunca es tarde para felicitarlo. ¿Sí? ¿Verdad que es bonito felicitar a tu santo? Tu santo protector que te acompaña todo el tiempo, junto con nuestro ángel de la guarda. Y no olviden que los santos reflejan la santidad de Dios, porque el que hace a los santos es Dios. Él es el santo de los santos. Y Dios nos dice: sean santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y estamos celebrando a todos los que ya están en el cielo, en la patria celestial. Pero toda la iglesia es santa por el Espíritu Santo, por el bautismo. Así que es día de la iglesia triunfante, purgante y militante. Es un día consagrado y dedicado a Dios, porque Él es el que hace a todos sus santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y nos postramos ante ti, reconociendo tu santidad, porque tú eres el que hace a los santos con tu gracia divina. Tú nos santificas mediante el don del Espíritu Santo, el agente santificador. Tú nos santificas en virtud de tu voluntad divina. En ella queremos vivir, para alcanzar la santidad a la cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Y queremos honrarte, avanzando en este camino de santidad que tú tienes ya trazado para cada uno de tus hijos. Si nos dejamos llevar por el mundo y nos desviamos, corrígenos, Señor, y rescátanos, para que nada ni nadie nos aparte del camino de la santidad que tanto te agrada. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el primer viaje misionero de San Pablo. Después del éxito en la isla de Chipre, ahora llegan a Asia Menor, provincia romana, y llegan a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Y tenemos el primer discurso de San Pablo. Primer discurso de San Pablo. Estamos pues en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 y siguientes. Y San Pablo se encuentra en Antioquía de Pisidia.
Antioquía de Pisidia. Y San Pablo en su discurso va a desarrollar la historia de la salvación. Historia de la salvación. San Pablo va a darnos un discurso resumido de historia sagrada, y esa historia la va a aterrizar en Jesucristo como el Mesías. Abran su Biblia, Hechos de los Apóstoles 13:13. Pablo y los suyos se embarcaron en el puerto de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, el evangelista, los abandonó y regresó a Jerusalén. Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron por fin a su primer objetivo misionero, Antioquía de Pisidia. Hoy ahí solo se conservan ruinas arqueológicas y parte del anfiteatro donde San Pablo estuvo y predicó el Evangelio. Y lo hizo también desde la sinagoga. San Pablo ha llegado a su destino. Allí entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen. ¿Y San Pablo tiene algo que decir? Sí. ¿San Pablo va a desaprovechar la oportunidad? No. Imagínate, en una sinagoga hay ahí unas 300 personas y le dan la palabra a San Pablo. ¿Tú crees que va a sentirse apenado y va a decir que no? Pero por supuesto. San Pablo sabe evangelizar a tiempo y a destiempo, y lo hace muy bien. Entonces Pablo se levantó e impuso silencio con la mano y dijo: israelitas y los que honran a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto. ¿De dónde está partiendo en la historia de la salvación? De Egipto. Cuando el pueblo se encontraba cautivo, ahí Dios los engrandeció, pero después las cosas cambiaron. Después los sacó de allí con gran poder, y por espacio de 40 años los cuidó en el desierto. ¿Qué etapa de la historia? El éxodo, la travesía por el desierto del Sinaí con Moisés. Después de destruir 7 naciones en el país de Canaán, les dio su tierra en herencia. ¿Qué etapa? La conquista con Josué. Está haciendo un resumen. Esto duró unos 450 años. Después les dio jueces hasta los tiempos de Samuel. La etapa de los jueces y luego los reyes. San Pablo está haciendo un resumen de historia de salvación. ¿Dónde partió? En Egipto. Luego, ¿a dónde llegó? Al éxodo. Son algunas de las etapas. Después, ¿cuál siguió? La conquista. La conquista de la tierra prometida. Si tú te fijas, San Pablo está haciendo una línea de tiempo. El pueblo cautivo, después el pueblo liberado por Moisés. Habla de los 40 años en el desierto. Después viene el sucesor de Moisés, Josué. Y luego llega a la etapa de los reyes.
Y aquí tenemos personajes importantes: Saúl, David y Salomón. ¿Y quién es el personaje que unge a estos reyes? Lo ha mencionado Samuel, el profeta Samuel. Vean cómo San Pablo está haciendo una síntesis y lo hace con una facilidad impresionante. ¿Eso qué significa? Que domina muy bien la Sagrada Escritura, conoce el contenido de la Biblia, la sabe desmenuzar, explicar. Cuando los rabinos y los judíos que están ahí en la sinagoga están escuchando este discurso de San Pablo, ¿qué es lo que piensan? Es un hombre culto, es un hombre letrado, sabe de lo que habla, no está inventando, conoce nuestra historia, es uno de los nuestros. ¿Se los está ganando? ¿Les da confianza? ¿Está diciendo disparates históricos? No. Los que lo escuchan también conocen la historia. Entonces San Pablo es astuto y les está hablando en su propio idioma y lenguaje y de su propia historia de salvación. Sí, y eso crea apertura en el corazón de los que le están escuchando. Aprendamos de San Pablo. No entra en polémica, abre la puerta, se los empieza a ganar, incluso al irles contando la historia de esta manera, los entusiasma, crea un interés. A veces se reúne la familia y estás tú ahí, y es una oportunidad de evangelizar. Pero el buen evangelizador, ¿qué es lo primero que crea? Un ambiente de interés y de confianza. Y el tema que aborda sobre la mesa tiene a todos cautivos, los engancha. Y una vez que los ves ya cautivos y enganchados, ¡pum! Ahí empiezas a anunciar a Cristo. San Pablo está movido por el Espíritu Santo. Por eso desarrolla esa habilidad. Y sabe crear mucho interés. Todos están silenciados escuchando cómo San Pablo magistralmente va desarrollando y explicando la historia. Verso 21, continúa. Pidieron luego un rey, Saúl, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Al destituir a Saúl de su cargo, nombró a David, de quien hizo esta alabanza: he encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un Salvador, Jesús. Atención. Falta mucho para llegar a Jesús. Pero de pronto San Pablo se centra en este personaje. ¿Por qué se centra en David? Porque Dios le hizo una promesa al rey David. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hizo al rey David? De tu descendencia nacerá el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y todo el pueblo de Israel conocía esa promesa? Sí. Ellos sabían que de la descendencia o estirpe del rey David vendría el Mesías prometido. Sí. ¿O era algo desconocido para el pueblo judío? No. Ellos sabían y conocían la promesa davídica. Por eso el Mesías sería llamado hijo de David y nacería en la ciudad de David. ¿Y cuál es la ciudad de David? Belén de Efrata. Y estaba escrito que el Mesías debía nacer de la descendencia de David en la ciudad de David. Y así fue.
Entonces San Pablo hace un salto, recuerda la promesa y de pronto les empieza a hablar de Jesús. Para ellos era novedad. Ellos oían en el Antiguo Testamento que vendría el Mesías, pero ¿conocían su nombre? Y ahora San Pablo se los está revelando. Jesús, el Salvador. Ya cuando menciona el nombre de Jesús, ya está evangelizando. Ya les está presentando la persona de Jesús. Y dice, de su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Ahora vuelve a la historia. ¿Y en quién se centra? Juan el Bautista. San Pablo ahora se comió muchos siglos de la historia, pero no importa. ¿Sí? Lo que quería San Pablo era llegar al rey David, porque del rey David ya podía saltar directamente a Jesús. Y habla cómo Juan preparó al pueblo de Israel antes de la llegada de Jesús, para que cuando Jesús llegara, todos lo aceptaran como el Salvador. Entonces San Pablo usa la promesa davídica para dar este gran salto. ¿Y cómo los tiene a todos los presentes? Cautivos, interesados. ¡Wow! ¿Cómo? Entonces ya se cumplió la promesa davídica, sí, y se la están perdiendo. Y precisamente para eso vengo, para anunciarles a Jesús, del que habló Dios a David. Ha llegado el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor. El mismo Juan, ya a punto de terminar su ministerio, decía: yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno, a quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y los que sin serlo honran a Dios, es a ustedes a quienes se dirige este mensaje de salvación. ¿Y cómo se llama ese mensaje? De salvación. ¿Cómo se llama ese mensaje de salvación? ¿Cómo se llama este mensaje de salvación? Evangelio. Es el Evangelio. Ahora ya les está anunciando directamente el querigma, el Evangelio. Les está presentando a Jesús. Es a ustedes a quienes ahora se dirige este mensaje de salvación. Ciertamente los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús. Y al condenarlo, cumplieron la palabra de los profetas, que se leen todos los sábados, sin haber encontrado en él ningún delito que mereciera la muerte. Pidieron a Pilato que lo matara. Y después de cumplir todo lo que acerca de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. ¿De qué está resumiendo ahora? Está hablando de la pasión, de la muerte de Jesús. Y dice, lo pusieron en un sepulcro, pero al tercer día resurrección.
está hablando del misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando escucharon esta palabra, ¿cómo se quedaron los presentes? ¡Wow! Ha vencido a la muerte, ha resucitado, está vivo y tiene el poder. Durante muchos días se apareció a los que habían sido sus discípulos. Subió con ellos desde Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Pues el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buena noticia. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buena nueva de salvación. Anuncio gozoso de salvación. Eso quiere decir Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Jesús, por eso dejé ese hueco, mira, para que aquí entre la flecha. Jesús es el Evangelio. El Evangelio es una persona. El Evangelio no es un libro. Tiene forma de libro. Está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero es una persona. Es Jesucristo. Cada vez que escuchas el Evangelio, te estás encontrando con Jesucristo vivo, resucitado. Eso es lo que está haciendo San Pablo. Les está anunciando la buena nueva. Y nosotros les anunciamos esta buena noticia. Que la promesa hecha a nuestros antepasados, Dios la ha cumplido entre nosotros, sus descendientes, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque efectivamente lo resucitó de entre los muertos, para no regresar ya nunca más a la corrupción, conforme a lo que dijo: les cumpliré las firmes promesas que hice a David. Isaías 55. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Salmo 16. San Pablo, como ven, está citando textualmente la Escritura. Profecías y salmos proféticos. Salmos mesiánicos que nos revelan a Jesús anticipadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que San Pablo es un versado en la Sagrada Escritura. ¿Y tú, cuando evangelizas, citas la Sagrada Escritura? No citar el texto sagrado es no evangelizar. Porque el que convierte es Cristo, es su palabra, no la palabra humana. Por eso muchos fracasan en la evangelización. Se ponen a predicar, pero nunca citan la palabra de Dios. Cuentan testimonios, anécdotas, pero el verdadero predicador, el verdadero evangelizador, trae la Biblia en su mano y la va citando con maestría, conforme el tema que va desarrollando. Porque es la palabra de Dios la que convierte el corazón. Porque es una palabra viva, eficaz, como una espada aguda de doble filo que penetra en lo más profundo del corazón del hombre. Así lo revela Dios en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Por eso San Pablo está citando textualmente los textos sagrados. Por eso ustedes, estudiantes de Biblia, hacen muy bien
en conocer la Sagrada Escritura, estudiarla cada lunes, para leerla después en casa, y cuando el Espíritu Santo los mande a campo de misión, sepan citar con precisión la Sagrada Escritura. Qué bonito, ¿verdad? El sábado estábamos en una reunión donde había varias personas, algunas familias, y estaba muy agradable el ambiente. Y de pronto una muchacha me dice: maestro, cuéntenos una historia. Ni corto ni perezoso, ¿verdad? Me sentí como San Pablo en Antioquía de Pisidia. San Pablo llegó y se sentó, ¿no?, con el equipo misionero, y escuchó los textos por parte de los rabinos que el sábado se proclamaban. San Pablo estaba ahí, tranquilo, humilde, pero llamó la atención su presencia. ¿Quién es este? Su personalidad es atrayente. Se ve que es un hombre que tiene instrucción. Por eso el jefe de la sinagoga: hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen. Cuando esta muchacha me dice: maestro, cuéntenos una historia, aprovechando que había ahí jóvenes no muy instruidos en la fe, dije: sí, les tengo una historia apasionante. Y les empecé a hablar del amor de Dios. Entonces abrí mi Biblia, porque yo traía mi Biblia. ¿Ustedes llevan su Biblia a todas partes? ¿O después de la clase de Biblia ya la dejan arrumbada en su casa en el librero? Yo siempre la traigo. Es la espada del Espíritu. Entonces yo abrí mi Biblia y les leí 5 pasajes del Antiguo Testamento. Cuando les terminé de leer, miré sus ojos y estaban conmovidos. Y dije: ya los atrapaste, Señor. Porque la palabra cautiva, la palabra enamora, la palabra seduce, la palabra penetra como espada de doble filo. Eran tan hermosos los textos de ese amor del Padre Eterno, que les empecé a preguntar de uno por uno qué experimentaban, qué sentían al escuchar directamente el texto sagrado. El joven más reacio, del que menos esperábamos, nos sorprendió. Casi nos hizo llorar. Le pegó tan duro el texto en el corazón que se conmovió tanto y se aventó un discurso bellísimo. Yo estaba así: wow. Y él estaba agradecido de estar en esa reunión. Y dice: ahora comprendo por qué Dios me trajo aquí y me puso junto a ustedes. Porque Dios quería que yo escuchara esta tarde su palabra. Y ahí empezó. Estaba conmovido. Y luego ya fui a ver otro y otro y otro. Bueno, pasaba una hora y la cosa se ponía atractiva. Esa reunión social, bonita, familiar, ¿en qué se transformó? En una evangelización. ¿Y cómo nos sentíamos todos? Amados por Dios. Como estaba la cosa tan bien, empezaron a llegar más hijos y se empezaron a sumar, se sentaban y como veían a todos sumamente conmovidos, así con mucho respeto, como diciendo: qué padre tema tan edificante, tan bonito, tan sustancial están desarrollando entre todos. Yo ya después ya nada más me quedé con mi Biblia, viendo cómo el Espíritu Santo hace hablar a uno y a otro y a otro y a otro. Dije: qué hermoso. Nos aventamos como hora y media. Eso es evangelizar con sutileza, sin violentar el corazón de los presentes, sin ofender a nadie, sin cuestionar a nadie, dejar que fluya el evangelio de una forma sabrosa,
pacífica, apetitosa. Al día siguiente, ¿qué pedían? Lo mismo. Otra historia, claro, otra historia. Y empezamos a hablar del Día de Todos los Santos. Y muchos de los hijos pequeños ya tenían preparados sus disfraces. Y uno se disfrazó de San Antonio de Padua, así todo bonito con su traje, su báculo, el niño Dios. Y así otra se vistió de la Virgen María y de diferentes santos, y cada niño exponía la biografía del santo que estaba representando. ¿Ven qué bonito? Y precisamente hoy el Padre en el templo iba a recibir a todos los niños, cientos de niños vestidos de santos y santas. Y el Padre ya les tenía preparados un altar de Biblias, rosarios, crucifijos, imágenes de santos, porque los niños pasan al altar y exponen al santo que están caracterizando. Y es tan apasionante ver a los niños cómo empiezan a contar la vida del santo y cómo encarnan al personaje y se identifican con ese santo y sus virtudes. Y ya el Padre pues les obsequia una Biblia, un crucifijo, un rosario, un disco de alabanzas, y los niños felices. Pero a veces te sorprendes porque van entrando los niños vestidos de santos y atrás vienen los papás vestidos de santos. Y uno dice, wow, toda la familia evangelizando. ¿Ven qué bonito? Eso es evangelizar. Vestir a un niño de un santo influye poderosamente en su vida. ¿Influye en su alma? ¿O no? Vestir a un niño de muerto, de demonio, de hechicero, de brujo, ¿influye en su vida? El que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hay que promover el reino de Dios, no el reino de las tinieblas. Un poco de discernimiento espiritual y un poco de sentido común. Se capta el mensaje. Así San Pablo continúa, no ha terminado, pero los tiene ya todos cautivos. Y San Pablo les dice y les anunciamos esta buena nueva, que Jesús ha resucitado. Y les ha citado Isaías 55, Salmo 2, Salmo 16. Y San Pablo está por terminar. Verso 37. Sin embargo, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sepan pues, hermanos, que por él se les anuncia el perdón de los pecados y la salvación que no han podido ustedes obtener con la ley de Moisés. La obtienen gracias a Jesús, todo aquel que cree en él. Ahora ya San Pablo los ha puesto de frente a Jesucristo. Lo aceptan o no lo aceptan como su Redentor. Todos estaban impactados en la sinagoga. Todo el que cree en él. Vean lo que dice el verso 42. A la salida de la sinagoga, les pedían que hablaran sobre lo mismo el sábado siguiente. ¿Qué significa eso? Tuvieron éxito. Si no les hubiera interesado el discurso de San Pablo, les hubieran pedido que la siguiente semana, el siguiente sábado, siguieran hablando de lo mismo. No, simplemente muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima. No, pero no solo eso. Dice, el sábado siguiente, verso 44, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Porque todos los de la sinagoga, al salir, ¿qué hicieron?
entusiasmados por el discurso de San Pablo, le empezaron a contar esta buena noticia maravillosa a todos los habitantes. Entonces todas las familias dicen: no nos lo podemos perder, queremos escuchar a ese tal San Pablo, que habla muy bien y que domina la Escritura y que está lleno del Espíritu Santo. Por eso dice San Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, que casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Ante el éxito, siempre se van a suscitar celos, envidias, discordias, chismes. Va a haber gente inconforme. Esto nunca lo olviden. Dice el verso 45: los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia. ¿Ven? Ante el éxito, ¿de qué se llenaron? De envidia. ¿Eso ocurre en la iglesia? Sí. No solo en el mundo, también se da dentro de la iglesia. Cuando un grupo pastoral en una parroquia empieza a crecer y empieza a sonar y empieza a tener muchos seguidores, los demás grupos lo atacan y se ponen celosos. Y lo mismo pasa con las órdenes religiosas. Cuando una orden religiosa se hace muy popular y empieza a tener muchas vocaciones y muchos seminaristas, sacerdotes, y empiezan aquí a evangelizar y acá, allá, otras órdenes las atacan y se ponen celosas. La historia se repite. Lamentablemente, en vez de apoyarnos como hermanos y cristianos, muchos, movidos por el celo, la envidia, atacan. Se da. Hay de todo en la viña del Señor. Pero aún esos ataques de entre hermanos no nos deben desanimar. Tenemos que seguir predicando el Evangelio a pesar de los celos y de las envidias. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían lo que Pablo decía, insultándolo. Siempre va a haber oposición para que las almas no se salven. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: a ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los extremos de la tierra. Isaías 49, versículo 6. San Pablo está citando una profecía. Y una profecía que se refiere a él mismo. Imagínate que encontraras una profecía en la Biblia que se refiere a ti. ¿Cómo te sentirías? Ese del que se habla soy yo. Wow. San Pablo sabe lo que es y no es presunción. Él conoce su identidad y por eso le da gloria a Dios, porque tiene conciencia de la misión, de la elección que Dios ha hecho con él. Miren la profecía, Isaías 49, 6. Dice desde el verso 47: pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones. ¿Quién? San Pablo. Para que lleves la salvación hasta los extremos de la tierra. Él está consciente que ese texto se refiere a él. Por eso se lo cita. Como ustedes rechazan la salvación, pueblo de Israel, pues me dirijo a todos los paganos, pues Dios me ha puesto como luz de las naciones.
Por eso Pablo iba de nación en nación predicando el Evangelio. Pero ¿saben una cosa? Ese texto también se aplica a todos nosotros. Tú también estás llamado, como San Pablo, a evangelizar, a ser luz de las naciones. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos no le creen a Dios. Ese es el problema. Y se sienten indignos. Y el sentirse indignos, eso les neutraliza, les paraliza y ya no son hábiles ni eficaces en la evangelización, porque no le están creyendo a Dios en su palabra. ¿No fue acaso el mandato de Jesús? Vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¿Y ese mandato solo se los dio a los 12 apóstoles o a todo cristiano? ¿Ahora sí le creen a Dios? ¿O no? ¿Sí le creen? Deben creerle. Y debes hacer tuyo los textos bíblicos. Debes encarnarlos en tu corazón. A San Pablo le tocó esa época, hace 2 milenios. A ti te está tocando hoy. ¿Y cómo estás cumpliendo tu proyecto de salvación? Ya conocieron el proyecto de San Pablo. En la primera clase les di el proyecto de Jesús. Para que ustedes, conociendo el proyecto de Jesús, el Señor, y el proyecto del apóstol San Pablo, elaboraran su propio proyecto evangelizador. Espero que le den de regalo elaborar su proyecto al niñito Dios esta próxima Navidad. Y ya una vez que tengan, lo enrollen y se lo pongan ahí junto al pesebre. Señor, te ofrezco mi proyecto. Si te agrada, haz que lo viva con tu gracia. Te lo digo por si no habías pensado qué regalarle al niño Dios. ¿O ustedes son de los que nada más estiran la mano para recibir? Porque cada Navidad hay que darle una ofrenda al niño Dios, imitando a Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos también le dieron una ofrenda. ¿Y tú qué le vas a regalar al niño Dios esta próxima Navidad? Normalmente desde niño nos enseñaron a hacerle una cartita al niño Dios para pedirle juguetes. Pero papás, es bueno que ya cambies esa mecánica. Además de que le hagan su cartita al niño Dios, que le hagan una carta ofreciéndole su vida, su corazón, su alma, sus proyectos. Somos muy maleducados, solo pedimos y pedimos, pero nunca damos, nunca ofrendamos, nunca nos donamos. Y el niño Dios espera tu ofrenda. Cuando los pastores escuchan de los ángeles que ha nacido el Salvador del mundo, el ángel que les dijo: vayan, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Y los pastores llegaron con las manos vacías? Antes de subir, ¿qué hicieron? Se reunieron. Esa familia vienen desde Nazaret. Han caminado 9 días por el desierto, el novenario de la Navidad. Deben estar hambriados y cansados y sedientos. Y si vamos a ir a visitar a la Sagrada Familia en la gruta de Belén, tienen hambre, tienen frío, tienen sed. Y los pastorcitos humildes fueron y ordeñaron las cabras para llevarles leche fresca. Fueron y agarraron requesón y quesos. Fueron y agarraron miel
Y luego las señoras, las pastoras, calentaron en el comal redondo que ellas usan unas sabrosas pitas, así que se esponja crujiente. Y esas pitas que hacen en Belén, unas tortillas así, pero enormes, sabrosísimas. Mira, les ponen así el requesón, así toda la tortilla, y luego meten así la cuchara y les esparcen la miel de colmena. La enrollan, es un manjar para chuparte los dedos. Y ellos pensaron en eso. Le organizaron una cena a Jesús. Le prepararon una cena a la Virgen María. Le prepararon una cena a San José. Y cuando llegaron y entraron, se postraron, adoraron y luego les ofrecieron sus obsequios. Y ya un pastor trajo dátiles recién cortados de las palmeras. Otro puso un canasto con higos recién cortaditos. Otros trajeron uvas. Otros trajeron nueces. Otros el requesón. Otros la miel. Otros el tarrito de leche. Y otra la señora así, cuando destapó el lomito, las pitas calientitas. ¿Tú crees que la Virgen no cenó sabroso esa noche? ¿Y San José? ¿Tenían mucha hambre? Muchísimo. ¿Y tú qué le ofreces a Jesús? ¿Una borrachera? ¿Una comilonga para ti? ¿Pleitos y desavenencias? ¿Y un fandango? ¿Y blusas mojadas? ¿Cuántas profanaciones de lo santo? Lo ofendemos. ¿Entiendes por qué se prepara una cena? Para imitar a los pastores. Si esos pastores no hubieran ido, no hubieran tenido el amor, la calidad, el detalle, la calidad humana de llevarles víveres a San José y la Virgen, que hubieran cenado esa noche, que hubieran desayunado al siguiente día, que hubieran comido al día siguiente. Seguirían en ayuno. Pero el niñito Dios les trajo un banquete. El ángel que se les aparece no les dice, cuando vayan lleven de cenar. Él solo anuncia el acontecimiento. La otra parte le toca a los hombres. Y ellos con su calidad humana, pues yo les llevo higos, tú llévale dátiles, tú llévale uvas, tú llévale nueces, tú llévale pitas, tú llévale un pan de higo calientito en el horno. Hasta si te antojó el pan de higo. Sí. A Jesús le fascinaba el pan de higo. La Virgen se lo horneaba ahí a la leña. Y luego llegan los sabios y llegan a pedir o a dar. Llegan los pastores a pedir o a dar. ¿Y tú qué haces cada Navidad? Solo pedir, denme, denme. ¿Y cuándo das? ¿Cuándo te donas? Interesante, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Nos cambia el corazón, nos mueve a compasión. San Pablo sintió tristeza ante el desprecio de sus propios compatriotas. Pero eso es una revelación que le confirma a Dios que Él debe enfocarse a todas las naciones paganas, como estaba escrito de Él en Isaías 49:6. Los paganos, al oír eso, se alegraban y recibían con alabanzas el mensaje del Señor. ¿Están escuchando? ¿Cómo recibían los paganos el Evangelio? Con alabanzas.
con vítores, glorificaban, cantaban, porque estaban abrazando la salvación, a Jesús el Señor, el Kyrios de sus vidas. Recibían con alabanzas las palabras del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron, como ustedes hoy y los que nos escuchan. Destinados a la vida eterna. La palabra del Señor, verso 49, la palabra del Señor se difundía en toda aquella región. Llenemos todo México y toda América y todo el mundo de la palabra de Dios. Por eso el Señor los está preparando a ustedes, hermanos. No están aquí por casualidad. El Espíritu Santo los está preparando, los está cualificando, les está dando la palabra, les está alimentando, porque después ustedes saldrán a evangelizar como verdaderos misioneros. Los judíos, sin embargo, miren, los ataques siguen ante el éxito. Sublevaron a las mujeres distinguidas que adoraban al verdadero Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de Pisidia. Pero los apóstoles, ¿cómo se fueron? Felices, glorificando a Dios, porque ya vieron el éxito. Y la semilla del Evangelio fue sembrada en cientos y miles de habitantes que se convirtieron en nuevos discípulos de Jesucristo. Ellos se van a ir, pero felices. Pero en señal de protesta sacudieron el polvo de sus pies, para que les quedara claro a los enemigos que ni siquiera se llevan el polvo de su ciudad, pero han dejado sembrada la semilla. Pero vean, ellos, siendo listos, se fueron inmediatamente a la ciudad de Iconio. ¿Y qué hicieron en Iconio? Lo mismo. Y luego se fueron a Derbe, lo mismo. Y luego se fueron a Listra, lo mismo. Van de ciudad en ciudad, predican, tienen éxito y los corren. Llegan a otra ciudad, predican, tienen éxito y los corren. Entonces la persecución, ¿en qué se ha convertido? En el móvil de la evangelización. Y estos, queriendo sofocar la evangelización, más la expandían. Y por eso los enemigos estaban cada vez más furiosos. ¿Cómo los vamos a frenar? Por donde quiera que pasan, anuncian el Evangelio y surgen por miles nuevos discípulos. El Señor iba fundando su iglesia, expandiendo la salvación en todos aquellos que creían. Y ahí en Iconio también van a predicar el Evangelio y van a surgir cosas maravillosas. ¿Sí? Entonces estos lugares, Pepe, en estos años 45, 48 después de Cristo, nunca habían tenido ni siquiera el conocimiento de nada. Nadie. Tierra virgen. San Pablo es el primer misionero que estaba pisando esas tierras anunciando a Cristo. Y ve el éxito. Le creían, porque el Espíritu Santo es el que abre y convierte el corazón. ¿Y en qué creían entonces? En Jesús, en la iglesia, en los sacramentos, en Dios Padre nada más, las leyes judías, el judaísmo, y los paganos en los dioses del Olimpo, y los romanos eran politeístas igual que los griegos, y los judíos sí esperaban al Mesías, pero cuando vino no creían, lo rechazaban hasta el día de hoy. Pero muchos se han convertido y muchos se siguen convirtiendo. Entonces San Pablo iba expandiendo la iglesia. Y muchos eran ateos y se convertían. Otros creían en otros dioses y ya renunciaban a sus dioses y solo adoraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y San Pablo y Bernabé y los apóstoles iban evangelizando, fundando la iglesia y ordenando sacerdotes. Así fue creciendo. Hasta que
llevaron el Evangelio a los 5 continentes. Era como en México. ¿En qué creíamos? Antes de ser evangelizados, Dioses mayas. ¿en qué creíamos? En el Dios Sol, en el Dios Luna, en los astros. ¿Y en qué creían nuestros naturales? Que si no ofrecían sacrificios humanos, corazones, al Dios Sol en la cima de una pirámide, al día siguiente el sol no saldría. Ellos tenían esa convicción. Y era verdad que si no le ofrecían corazones, el sol no salía. En otras partes del mundo no le ofrecían y sí salía. Y luego llegan en las barcazas con Hernán Cortés 12 padres franciscanos, los primeros misioneros. Llegan al puerto de Veracruz en 1519. Y cuando pisan estas tierras, lo primero que hacen es celebrar la Eucaristía para consagrarla a Dios. Y luego ya empiezan a predicar a los aztecas, exponiendo sus vidas. Entonces ellos les decían que no era necesario ofrecer esos sacrificios, que Dios hacía salir el sol sin necesidad de sacrificios humanos. Y ellos decían, no, eso no lo toquen, es sagradísimo, ¿no? Entonces cuando les empiezan a mostrar el Evangelio y a predicar, muchos de los sacerdotes aztecas caen. Y esa noche no ofrecen ningún sacrificio, ninguna pirámide. Y están temblando, porque le están creyendo a los misioneros. ¿Y cuál es su sorpresa? Esa noche no durmieron. Estuvieron en vela los sacerdotes aztecas. Hemos creído en los misioneros, vamos a ver si es cierto que sale el sol. Y cuando lo ven despuntar en el horizonte, y nosotros que sacrificamos a nuestros hijos y que ofrecimos por miles y miles y cientos de miles sacrificios humanos, y ven el sol, y los franciscanos les dicen, se les desmoronó todo, y ahí renunciaron. Y esa sangre derramada sin palabras. Entiendan el éxito de la misión. Entonces empezaron a bautizar. Cientos y cientos de miles empezaron a pedir el bautismo. Y se empezaban a unir con los franciscanos en la misa. Y los franciscanos con el Evangelio, como San Pablo, ¿sí? Conversiones, pero por puños. Pero ante el éxito, ¿qué va a haber? Envidias. ¿De quién? De los mismos españoles, no de los franciscanos. Del ejército y de los soldados y de los que venían a gobernar, no les convenía que los franciscanos se evangelizaran. Y como ellos querían el poder y el oro y las tierras, los franciscanos decían, no, respeten sus tierras y sus casas. No son de ustedes, son de Dios. Y empezaban a matar a los franciscanos, los mismos españoles. Entonces llegaban refuerzos de franciscanos a evangelizar y a defender a los indígenas. Y como estos colonizadores españoles les empezaron a gustar a las mexicanas, aquí hay muchas mexicanas vírgenes, y no quiero una, quiero por puños, y las empezaban a violar. Y los franciscanos las defendían con sus vidas, y muchos de ellos fueron mártires. No venimos a eso, venimos a evangelizar. Y traemos la encomienda del rey Carlos V de España. Y ellos le mandaban informes y el rey se enojaba y mandaba refuerzos. Pero como estos ya estaban acá haciendo de las suyas, ya nadie los podía parar. Y es cuando los franciscanos pierden el control. Porque como ellos eran minoría, y el mismo ejército español se les echó encima a los franciscanos. Y es cuando el rey Carlos V manda al primer obispo de México para poner orden, Fray Juan de Zumárraga.
Y con la llegada del obispo ya se sintieron bien protegidos los indígenas, porque estaba el obispo, pero entonces empezaron a atacar al obispo y lo querían matar, los mismos españoles, porque les estorbaba sus fechorías. Y es cuando el obispo, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo mexicano, escribe una carta al rey Carlos V y la manda en una botella con cera en un barco como boya para que no la detecten. Y es donde él eleva una oración y dice: si Dios no obra un milagro en estas tierras, la misión evangelizadora se pierde. Y el 9 de diciembre de 1531 aparece el milagro del Señor. Baja la Virgen del cielo, se le aparece en San Pedro. Y cuando llega la estrella de la evangelización, la Virgen María, se convierte en 9 millones de indígenas. 9 millones. Con solo ver la tilma de Juan Diego y leer los códices guadalupanos. Por eso nuestra madre es la estrella de la evangelización de nuestra nación mexicana. Entonces los franciscanos estaban felices porque llegó la Virgen, bajó del cielo a ayudarles. Entonces todas las indígenas mexicanitas, violadas, embarazadas, cuando daban a luz a sus bebés, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Los dejaban en las calles morir. Los dejaban en las calles. Había cientos de bebés muertos. No sabían qué hacer con tantos cadáveres. Porque ellas se sentían indignas, porque nos violaron y como los veían mestizos, no los querían, porque les recordaba a su violador. Pero todas esas madres, cuando ven a la Virgen mestiza, como nuestros niños, los empezaron a recoger. La Virgen hermanó los dos pueblos, porque la Virgen es mestiza, es mexicana y es española, y tiene rasgos mexicanos y rasgos españoles. Y no tiene el color ni de los naturales ni de los españoles, es una mezcla, es mestiza. Entonces todas esas mujeres ya conservaron a sus bebés, porque se parecían a la tez morena de la reina del cielo. ¿Ven cómo es la Virgen? Increíble nuestra madre. Y es acerca del 12, pero la primera aparición fue el día 9. Se quedaron muy pensativos. ¿Ven cómo las historias nos atrapan? Y las historias, si le metes un tinte del Evangelio, ¡pum!, estás evangelizando. Así es. Que Dios les bendiga. Vamos a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por aleccionarme con tu palabra divina. En este día de todos los santos, queremos seguir celebrándote por darnos tantos santos a través de la historia y permitirnos entrar en comunión con ellos. Gracias por su intercesión, por cuidar de nosotros. Queremos corresponderles en amor y en justicia, conociendo e imitando sus vidas y sus virtudes, porque al promover a los santos es promover la santidad y es darte a conocer a ti, que haces a todos los santos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.